Hola, buenos días. Voy a hablar sobre el disco intervertebral. Para empezar, voy a hacer una breve introducción, luego explicaré la composición del disco intervertebral, que dentro de este podemos encontrar tanto la del anillo fibroso como la del núcleo pulposo. Luego hablaré sobre la función del disco intervertebral y la hernia del disco y la ciática. Y dentro de esta última, sobre los tratamientos que hay hoy en día. La columna está formada por 24 vértebras. 7 de ellas son cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares. El disco intervertebral es una estructura situada entre dos vértebras adyacentes a estos tres niveles, tanto a nivel cervical como torácico como lumbar. El disco intervertebral está compuesto por dos partes. El núcleo pulposo, que está formado por una sustancia gelatinosa y se localiza en la parte central del disco, y el anillo fibroso, el cual es un anillo cartilaginoso que se encuentra en la periferia, rodeando al núcleo pulposo. El disco intervertebral se caracteriza por su escasa celularidad. Las escasas células del disco tienen que adaptarse a un metabolismo anaerobio con baja tensión de oxígeno y pH ácido. Además, es la estructura vascular más grande del cuerpo y tiene poca inervación. El origen embriológico del anillo fibroso es mesodérmico, mientras que el núcleo pulposo deriva de la notocorda. Primero voy a explicar la composición del anillo fibroso. El anillo fibroso es una estructura fibrosa laminar blanquecina, resistente y elástica. Está formado por 7 a 15 láminas concéntricas intrincadas. Cada lámina está constituida por unos manojos de fibras paralelas de colágeno tipo 1. La unión de las láminas es frágil y éstas se pueden movilizar por separado. El anillo fibroso tiene una extensibilidad considerable, sobre todo en sentido vertical. Ahora voy a hablar sobre la composición del núcleo pulposo. El núcleo pulposo es una masa blanquecina, ovoide y gelatinosa. Se trata de una gelatina transparente, compuesta por un 88% de agua y por tanto muy hidrófila, y está químicamente formada por una sustancia fundamental, a base de mucopolisacáridos. Ocupa alrededor del 50% del volumen del disco intervertebral. Se sitúa en la periferia del centro y se desplaza con los movimientos de la columna vertebral. El núcleo pulposo es inextensible, incomprensible, de un carácter deformable extraordinario y fuertemente hidrófilo.
El principal objetivo del disco intervertebral es actuar como amortiguador entre las vértebras adyacentes. Los discos intervertebrales también actúan como ligamentos que mantienen las vértebras unidas y como articulaciones cartilaginosas que confieren una movilidad multidireccional a la columna. El disco intervertebral permite a la columna resistir la fuerza de la gravedad y las presiones mecánicas externas, como rotación y cizallamiento, que podemos observar en la imagen arriba a la derecha con las flechas de diferentes colores. En la imagen de la parte inferior podemos observar además 7 diferentes esfuerzos y movimientos que soporta el disco intervertebral y ellos son esfuerzo de tracción, esfuerzo de compresión, movimiento de flexión lateral, movimiento de extensión, movimiento de flexión y movimiento de rotación. Ahora voy a explicar qué es la hernia discal. Las fuerzas de torsión, inclinación y carga son las que peor soporta el disco intervertebral, resultando en fracaso y lesión en sus fibras anulares periféricas. La rotura de este anillo fibroso discal propicia la salida del núcleo pulposo del disco al canal medular. Este material discal produce compresión mecánica y o irritación química sobre la raíz nerviosa. La hernia discal comprime nervios provocando una braquialgia, que es a nivel cervical, y o una ciática, que es a nivel lumbar. El término ciática se refiere al dolor que irradia a lo largo del trayecto del nervio ciático, que se ramifica desde la parte inferior de la espalda a través de las caderas y los glúteos y hacia abajo de cada pierna. Por lo general, la ciática afecta solo a un lado del cuerpo. La ciática se produce cuando una hernia de disco comprime el nervio. Ocurre con más frecuencia en los niveles L4, L5 o L5S1. La incidencia anual de la ciática está en torno al 2% de la población.
Por último, voy a explicar los tratamientos que hay hoy en día para la hernia de disco. El tratamiento conservador, que es principalmente modificar las actividades para evitar el movimiento que causa el dolor y tomar medicamentos para este dolor, alivia los síntomas en la mayoría de las personas en unos pocos días o semanas. También se recomienda ir a un fisioterapeuta. La hernia va mejorando y desapareciendo con el tiempo y el nervio dejará de estar comprimido. Si el tratamiento conservador no mejora los síntomas en unas semanas, se puede sugerir cirugía. Se puede realizar un procedimiento denominado discectomía, que consiste en la extirpación del material discal, del núcleo pulposo, que incide el canal que está comprimiendo el nervio, y así se alivian los dolores. También se puede implantar una prótesis del disco intervertebral. Esta prótesis funciona como una articulación natural, permitiendo la rotación, la extensión y la flexión, así como la alineación en curvatura y altura de un disco natural. Pero no suele funcionar porque después de mucho movimiento se acaba rompiendo.